Berserk, la Edad Dorada. Casca, Griffith y el niño que quería ser caballero. Si en el anterior vídeo vimos el terrible impacto y efecto que tuvo en Gatsu la muerte del pequeño Adonis, podría decirse que Griffith también tuvo su Adonis. Pasó por un momento con ciertas similitudes y que provocó un gran cambio en él y en cómo veía y sentía ese gran sueño que cargaba sobre sus hombros y que arrastraba a miles de personas. Nos encontramos en ese momento en el que Gatsu y Casca se han caído por el acantilado en medio de una terrible batalla, y Gatsu, tras salvar a Casca, ha buscado refugio en una cueva. Casca está sufriendo una fiebre terrible, se encuentra muy débil y movida por la tensión del momento, un cierto sentimiento de insuficiencia y ese rechazo, esa envidia que siente por Gatsu por haber conseguido convertirse en una persona tan especial para Griffith, entra en un estado muy emocional, abre su corazón a Gatsu por primera vez y le cuenta su historia con Griffith desde el primer momento en el que se encontraron. Casca le cuenta cómo nació en una aldea muy pobre y cómo no era extraño pasarse varios días seguidos sin poder llevarse nada a la boca y ver gente morirse de hambre. Era una aldea cercana a la frontera y las escaramuzas eran muy comunes en esa zona, ante lo cual los habitantes de la aldea no tenían otra opción que esconderse en las montañas y contemplar cómo su hogar era devastado. Era una imagen a la que ya estaba acostumbrada, hasta que un día un noble que pasaba por la aldea se fijó en Casca y ofreció a su padre comprarla para que se convirtiera en una sirvienta de castillo. Casca era la hija menor de 6 hermanos y siendo su familia tan pobre, su propio padre vio como un alivio deshacerse de uno de sus hijos y así quitarse una carga de encima. Ya separada de su familia y dentro de la carroza del noble de camino a su castillo, este le muestra sus verdaderas intenciones. Comienza a quitarle la ropa con violencia y cuando está a punto de empezar a violarla, como si de un cuento de hadas se tratase, Griffith aparece a lomos de su caballo y detiene a ese terrible noble. Le pregunta si piensa que por el hecho de ser noble se ve a sí mismo como un elegido de Dios que le permita hacer todo lo que él desee con total impunidad. Entonces lanza su espada delante de Casca y le dice a esta que si tiene algo que proteger, que la coja. Casca coge la espada y de manera intuitiva consigue atravesar el torso del noble y acabar con él. Casca está aterrada por todo lo sucedido, pero Griffith se baja del caballo, cubre con una manta el pecho descubierto de Casca y consigue tranquilizarla. Esta está confundida y le pregunta que qué debería de hacer ahora. No puede regresar a su hogar y explicar lo ocurrido, pues ha derramado sangre noble. Y entonces, de manera impulsiva, le suplica que le dejen unirse a su banda, que ella hará tal y como le digan. Podemos ver a Yudou, Pippin y Korkazu, el cual pone unas ciertas pegas a la perspectiva de que una niña pequeña se una a ellos. Griffith le dice que ella es libre y puede hacer lo que quiera, y tras esto, y con una sonrisa en la cara, le dice que parece que ya ha aprendido a luchar y a usar la espada. Aquí podemos ver el don que tiene Griffith para tratar con las personas y cómo sabe sacar el máximo de todos los que lo rodean. Griffith siente que esta niña podría convertirse en una valiosa aliada de la banda del halcón, que encaja a la perfección en ese ejército formado por jóvenes que no tienen nada que perder, pues ya no es nada más que una niña pequeña sin nada en este mundo y que estaba a punto de ser violada por un noble. Hubiera sido más simple que él hubiera matado al noble y después ofrecer a Casca que se una a ellos, pero quiere que salga de ella misma. Quiere que sea ella la que le pida que le deje unirse a su banda, y Griffith pone todas las piezas en el tablero para que así sea. Y esto es algo que Griffith hace constantemente, excepto con una persona, con Gatsu. Y es por eso por lo que Casca sentía ese fuerte rechazo al principio de la historia por Gatsu. Casca ve a Griffith como ese héroe que la salvó de lo que hubiera sido una vida aterradora, y para ella, en este punto Griffith es una figura casi mesiánica, perfecta. Y la única persona que consigue hacer que Griffith sea más humano es Gatsu. Y como Casca le dice, eso no puede perdonárselo. Y de ahí ese fuerte rechazo y esa envidia que siente por Gatsu. Y tras estos recuerdos avanzan unos cuantos años y ya vemos a una Casca con una apariencia muy cercana a la actual y luchando como un miembro más de la banda del halcón. Se nos dice que aunque fueran todos ellos plebeyos sin ninguna sangre noble, sus continuas victorias les dieron una verdadera fama y un aura de invencibilidad que hacían que muchos otros jóvenes sin nada que perder se uniesen a ellos. Y al mando de todos ellos se encontraba Griffith, al cual todos veneraban casi como si de un profeta se tratase. Y es en este momento que sucedería un incidente que provocaría una reacción en Griffith como nunca volveríamos a ver hasta la marcha de Gatsu de la banda del halcón. De la banda del halcón se nos dice en este flashback que luchaba por dinero en los distintos conflictos territoriales que tenían los nobles.
y en ese momento habían comenzado a luchar para uno de los nobles más ricos que existían, pero que tenía la reputación de ser un auténtico pedófilo, un degenerado que iba llevando a su castillo a esos niños que habitaban en las aldeas de su territorio y a los que echaba el ojo y los encerraba para utilizarlos a su antojo. Esta imagen perturbó fuertemente a Casca, pues ella misma estuvo a punto de sufrir un destino muy similar al de estos niños, si no hubiera sido por la aparición milagrosa de Griffith. No obstante, tal y como pasó aquella primera vez que se encontraron, Griffith tranquilizó a Casca y le hizo sentir como que nada malo iba a pasar. Pero tras una de estas batallas sucedería algo que trastornaría el estado mental de Griffith de tal manera como solo veríamos tras la marcha de Gatsu, si no incluso más. Se encuentran inspeccionando el campo de batalla cuando encuentran el cadáver de un niño de 10 años que se había unido a la banda del halcón como aprendiz. Vemos como Pippin encuentra las pertenencias del chiquillo y se las muestra a Griffith y encuentran, entre estas, un juguete de un caballero. Griffith, con una sonrisa melancólica, apunta al triste hecho de que un niño tan pequeño que aún disfruta jugando con juguetes participe en una guerra y se imagina lo mucho que este niño admiraba a los caballeros. Griffith entonces recuerda a este niño andar por el campamento y prepararle la comida, y cómo le miraba con una admiración tal como si de un héroe de un cuento se tratase. Y entonces comienza a hacerse ciertas preguntas sobre la vida de este niño cuando le invade un intenso sentimiento de culpa y se dice a sí mismo que ha sido su sueño, el sueño de Griffith, lo que ha matado a este niño. En palabras propias de Casca, nunca se había visto a un Griffith en un estado tan lamentable. La muerte de este niño provocó un dolor tal en Griffith que hizo que algo dentro de él cambiase, y entonces es aquí cuando se produce una de las escenas que más sorprenden cuando uno lee Berserk. Es de noche y Casca se encuentra paseando por delante del castillo cuando ve a Griffith en la terraza de los aposentos del castillo de ese rico noble que los contrató. Se encuentra sin camisa, con toda la parte superior del cuerpo al aire, y entonces detrás de él aparece ese viejo noble degenerado. Echa su brazo con claras intenciones sexuales por encima de Griffith y se lo lleva dentro de las habitaciones. Griffith, este joven que parecía sacado de un cuento de hadas y que era reverenciado casi como si de un profeta se tratase, ha decidido prostituirse y entregar su cuerpo a este terrible hombre. Al día siguiente, Casca se encuentra con Griffith cuando éste se está dando un baño en el río. Casca no quiere creer lo que vio el día anterior, pero Griffith lo reconoce. Sucedió realmente lo que ella se imaginó. Se prostituyó por dinero. La banda del halcón no hace nada más que crecer y los gastos no paran de aumentar. Y si siguiesen el mismo camino de ahora, reuniendo dinero solamente mediante sus victorias en el campo de batalla, tardarían demasiado tiempo en avanzar. Y no solo es eso, sino que recordando a ese niño que murió en la anterior batalla, Griffith afirma que en cada batalla que participan mueren un gran número de sus compañeros y que puede que merezca la pena acostarse con ese asqueroso hombre si con ello puede hacer que la banda del halcón avance más rápidamente hasta la conclusión de su sueño y así evitar cientos o quizás miles de muertes de los que son sus compañeros. Y aquí sucede algo que puede dar lugar a interpretaciones diversas, y es que a pesar de que Griffith afirma que no siente ninguna responsabilidad por la muerte de sus subordinados, pues ellos son libres y ellos son los que eligieron unirse a él, a la banda del halcón, lo vemos como del dolor y de la angustia mental que siente comienza a clavarse las uñas en los brazos, con tal fuerza que acaba con unas heridas tales como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Y es que esto supone una verdadera carga para Griffith, y la muerte de este niño pequeño ha sacado a relucir lo pesado que le resulta esta carga que lleva sobre sus hombros, y cómo parece que, aunque se intente convencer a sí mismo de que eso no es así, siente un cierto sentimiento de culpa al imaginarse los cientos y cientos de cadáveres sobre los que camina para conseguir su sueño. Este joven Griffith aún es una persona que tiene una gran humanidad y podemos ver que la triste muerte de este niño tan pequeño que llevaba un muñeco de un caballero a la guerra lo ha afectado de una manera terrible. Y esta muerte no es algo que se le pase y simplemente lo olvide. Podemos hacernos una idea de lo mucho que la muerte de este niño lo afecta cuando vemos cómo ese miembro del God Hand, Ubik, utiliza durante el eclipse precisamente la imagen de este niño sobre la montaña de cadáveres de todos esos compañeros que han muerto por su sueño. Ubik utiliza a este niño para guiar a Griffith por toda esa serie de visiones para que lo lleven a aceptar su sacrificio. Y junto con su reacción tras la marcha de Gatsu, es la única vez que vemos a Griffith comportarse de manera tan impulsiva. Y en cierto modo,
es una reacción que fue un tanto similar en ambos casos. Tras la muerte de este niño, decide acostarse con este degenerado hombre para acelerar e intentar llegar más rápido a la cima, y tras la marcha de Gatsu y ese dolor que siente al ver partir a su amigo, decide acelerar el ritmo de su relación con Charlotte y acostarse con ella, acción que lo llevaría a la tragedia.